es Soraya Jiménez, yo soy colombiana, nacida en Cali. Estoy casada, tengo 3 hijos. Fui criada en el Evangelio, mi familia todos eran cristianos, así que yo fui una niña dentro de todo aparentemente normal. Era muy buena en la escuela, pero era muy solitaria. Así me crié, muy metida en mis propias cosas y no entendía por qué. No era un problema, no era que estaba sufriendo, pero siempre yo tenía una sensación de que algo estaba mal en mí, que algo me faltaba. Crecí en mi adolescencia, me casé a una temprana edad, como a los 19 años me embaracé en ese orden y me casé, cual fue muy difícil porque una niña criada en la iglesia no se supone que haga las cosas así. Ese matrimonio duró 4 años, muy difícil, muy duro, mucho dolor y sufrimiento, pero gracias a Dios de esa situación tuve un hijo que es hermoso y maravilloso y así fue que el Señor como me dio gozo en medio del dolor. Pasaron los años, yo me vine aquí como tenía como 28 años y ya decía voy a empezar una nueva vida, todo va a ser diferente. Empecé a asistir a la iglesia de aquí de Miami y un año después conocí al que es ahorita mi esposo. Me casé, tuve 2 hijos, los problemas empezaron a surgir, mi insatisfacción seguía igual, estaba siempre frustrada, como que algo me faltaba y había mucho conflicto en mí. Yo, Señor, ¿qué es? Y oraba y ayunaba y hacía tantas cosas. ¿Qué es lo que me pasa? Que no estoy feliz. Yo no estaba feliz. Y después de un tiempo yo me enfoqué en los niños, en el trabajo, en la iglesia. Servíamos mucho. Mi esposo servía en la iglesia, yo también. Pues como era, casi ni nos veíamos y yo volqué toda esa necesidad que yo tenía de amor en los niños y en la iglesia y en el trabajo. Y pasaron los años, fueron 16 años de un matrimonio muy, muy, muy disfuncional. Consejería por los 16 años, que igual no llegábamos a un punto de cambio. Parte de la crisis matrimonial que nosotros teníamos era que mi esposo era un esposo ausente, siempre estaba trabajando, era muy desprendido de mí y de los niños. Nos cruzábamos los horarios, él iba a servir un día, yo iba a servir el otro día, nunca estábamos solos, que yo creo que también fue una forma de nosotros disfrazar o poner a un lado la realidad que estábamos viviendo. Mi esposo era muy egoísta, yo estaba muy amargada porque no tenía la sabiduría para manejar las cosas de otra manera, entonces me volví grosera, grosera, sarcástica, puedo decir, altanera, siempre estaba alegando, incluso delante de los niños, siempre estaba enojada, pero todo el tiempo yo pensaba que él era el problema y no había llegado al punto de pensar que yo también tenía algo que ver en lo que estaba pasando. Cuando tú eres abusada, en mi perspectiva, el sexo se vuelve algo que tú usas en tu vida, de alguna manera. En mi caso fue para manipular, entonces yo podría pelear con mi esposo, nos enojábamos y luego hacíamos el amor y estaba bien. Como tratábamos de resolver los problemas de una manera así, porque lo que pasa con el abuso sexual es que tú crees que tú vales por eso y ese es como tu valor, tu parte física, y también te sientes muy, muy sucia, muy culpable. Y eso sí, en una relación matrimonial, si tú no te sientes valorada, si tú no sientes que eres especial, tú vas a permitir cualquier clase de cosas. Tú sientes que eso es lo que te tocó, eso es lo que pasó y tú vives lo que te toca vivir. Y no puedes discernir que esto no es aceptable, que tú no vas a permitir que alguien te hable así o que te ignore o que te falte el respeto. Entonces, el concepto del matrimonio y de las relaciones definitivamente cambia. Había mucho conflicto en mí porque yo tenía mucho conocimiento del Señor y tenía mucho conocimiento intelectual. Yo soy una persona educada y yo sabía que yo era inteligente, que era especial, que era linda, pero por alguna razón que ahorita lo entiendo, yo sentía que mi esposo era demasiado para mí, como que yo, bendito Dios, y que se casó conmigo. Cuando tú no tienes una buena imagen de ti mismo, no puedes, por más que sepas, por más que en tu mente lo tengas claro, tu corazón está dañado y tú podrías aceptar cualquier cosa. Después de que dejé de servir en la iglesia, ya me botaron del grupo donde yo estaba, debajo del pastor que yo estaba, porque no estaba haciendo nada, no estaba produciendo frutos. Y eso fue tan difícil. Yo creo que eso fue tan difícil sumado a todo, porque era lo único que me quedaba.
tenía un mal matrimonio horrible, no tenía nada, y ahorita lo que tenía, que era como mi servicio al Señor, fuera. En el 2014, una amiga me invitó a Canaán, y me dijo, aquí mi matrimonio está siendo restaurado, ve para allá, te va a ayudar mucho, y vine, pero fue súper difícil para mí cuando empecé a escuchar todo, como yo estaba de mal. El Señor me empezó a confrontar tan mal que yo estaba, tan hipócrita que era, que el cristianismo que yo había vivido toda la vida no era el cristianismo real. Fue como empezar de cero. Todo lo que tú has considerado tu vida, de repente ya no es tu vida, no existe más, no valía, no existe. Sin embargo, empecé a tomar las clases, el Señor me empezó a hablar, empecé a cambiar un poco, ya podía respirar más tranquila, estaba bien, pero en el camino de esto, mi relación empezó a cambiar con mi esposo porque yo ya no alegaba. Entonces, mientras yo no decía nada, en mi casa todo el tiempo era paz. Pero al pasar del tiempo, yo empecé a sentir como que, claro, la paz a costilla de mi vida, eso tampoco es paz. Y empecé a sentirme otra vez mal, y motivando a mi esposo que viniera, él venía, sí, no. Pasó un tiempo y un día yo le dije, o tú vas a Canaán y haces el proceso conmigo, o te vas de la casa. Yo estaba convencidísima que él me iba a decir, ¿irme de la casa? Por favor, no, para nada. Yo mañana me voy para Canaán y todo arreglado. Y no fue así, se fue de la casa, muy alegre y feliz. Y yo estuve bien al principio y yo dije, bueno, este va a sufrir un poquito y se va a componer, y yo seguía en lo mío. Pero no fue así. No quería regresar, todo lo contrario, quería divorciarse. Ahí fue donde vino la crisis, cuando un día mi esposo me dijo, aquí no hay nada que hacer, yo me quiero divorciar. Después de que yo pensaba que me iba a pedir, por favor, regresar. Y esa noche yo lloré toda la noche de rodillas, clamándole al Señor que algo tenía que pasar. Y para mí un divorcio era un fracaso porque yo había vivido un divorcio. Y yo sé lo que es un divorcio. Y yo esa noche no dormí, yo llorando, pero en la medida que yo estaba orando y llorando, el Señor me empezó a mostrar una película de mi vida, cómo era tan difícil vivir conmigo y cómo yo sí estaba llena de orgullo, de soberbia. Como en mi caso, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Nadie tiene la mala intención de destruir un matrimonio o de dañar a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, sino que todos creemos que estamos bien, y quizás esa es la peor condición de estar. Cuando estamos ciegos, cuando pensemos que el otro va a arreglar el problema. Y yo llegué a un punto que le dije, Señor, ya si me vas a matar, pues termina y a mostrarme todo. Y yo empecé, sí entró un fuego en mi corazón de, Señor, muéstrame todo lo horrible que tengo, todo lo horrible que tengo. Yo me creía santa y justa y creía que yo tenía la verdad, y ese ha sido un conflicto muy fuerte porque para mí es difícil aceptar otras verdades. Para mí es muy difícil salirme. Yo tengo algo pensado de tal manera y creo que es así. Y tengo mis argumentos y todo, pero el Señor me empezó a decir que yo era una hipócrita, porque si no amo como Él ama, yo soy una hipócrita. ¿Y cómo puedo estar sirviendo a otros si mi corazón no estaba bien? Y eso fue muy difícil porque yo siempre decía, yo he servido al Señor, y eso era la cosa que yo le decía al Señor. Yo te he servido, yo diezmo, yo soy una buena mamá. Y el Señor me dijo, tú no eres una buena mamá, porque una buena mamá se preocupa por ser una buena esposa para darle ejemplo a sus hijos. Y todo lo contrario, o sea, el ejemplo que mis hijos tenían era que yo gritaba, alegaba, protestaba, y en eso yo fui una mala mamá. Entonces, como eso también se me cayó, ¿qué me quedaba? Era mala esposa, mala mamá, mala todo, me quedaba el trabajo. Pero el Señor, cuando Dios es tan bueno que cuando te confronta, te corrige, también en otro lado te muestra su amor. Y el Señor me mostraba su amor a través de otras personas, me mostraba su amor a través de canciones. A mí me gusta mucho alabar, entonces yo escuchaba canciones y el Señor incluso en la madrugada me despertaba, me daba sueños, y yo sabía que algo que sí yo tengo claro es que cuando Dios te muestra algo, no es para condenarte, sino porque quiere que cambies.
Dios es un Dios súper bueno. Y Él no nos muestra las cosas para que hoy sí nos vamos a sentir mal. La culpa siempre viene de Satanás. Dios nos muestra es porque ahí ya perdió poder el enemigo. Cuando Dios te muestra algo en un sueño o en una canción, te ministra o alguien te da a través de su palabra, Él te muestra su verdad, es porque hay esperanza para ti, porque nunca Él va a querer que tú te sientas mal y te quedes sintiendo mal. Pero el Señor también estaba preparando mi corazón y por alguna razón yo empecé a buscar mensajes que tenían que ver mucho con el perdón. Cuando yo venía a la clase también me llevaba los CDs y yo escuchaba, siempre estaba en eso. En la mañana me levantaba a orar, escribía en el journal, a la hora de mi lunch me iba a mi carro a escribir y a orar. En la tarde oraba, tenía 2 amigas que oraba con ellas. O sea, yo me metí como por completo en que yo dije, tengo que cambiar mi vida, sea que volviera o no volviera. Y fue un tiempo súper fuerte con los niños, porque de otro lado los niños estaban sufriendo, el papá no estaba en la casa y yo lidiando con eso, tratando de llorar sin que ellos vieran y trabajando y haciendo mis cosas, pero yo estaba orando y no veía ningún fruto. El Señor me mostró como la historia de Moisés, que Él estaba endureciendo el corazón de Pedro para mi beneficio. Y es el proceso donde Dios quería que yo me humillara, porque hubiera sido muy fácil si yo me porto bien unos días, me pongo linda y mi esposo regresa a la casa. Y así no fue. Fue un tiempo muy fuerte para mí. Luego él regresó a mi casa y luego después de regresar a mi casa, yo me di cuenta que me había sido infiel. Yo no lo tomé como así porque ya me lo imaginaba. Pero luego empezó lo duro para mí. Cuando tú empiezas a pensar todas estas cosas y descubres llamadas y ves cosas, ya empecé a tener una crisis de que yo no me lo merezco. ¿Cómo es esto justo? Y aparte ya había regresado a la casa. No es que me di cuenta antes como para decir, bueno, no regreses. Cuando él me dice esto, yo una parte de mí dije, bueno, eso ya pasó. Pero la infidelidad es algo muy terrible. Muy terrible. Entonces, cuando yo estaba tratando de salir del asunto, de sentirme mejor conmigo misma, de recuperarme, viene esto que eso es como un cuchillo en el corazón de pensar que algo tan íntimo como tu esposo estuvo con otra persona es algo muy difícil. La traición fue muy horrible y yo me quedaba sola en la casa. Yo ya había decidido perdonarlo. Yo le dije, está bien, yo te perdono. Yo ya me lo imaginaba, sabía, pero yo solita en la casa estaba luchando y yo lloraba. Sacó otra vez toda esa inseguridad. Yo no me quería, ni sabía cómo vestirme, ni sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Empezó a venir algo de culpa si yo no lo hubiera botado de la casa, entonces seguro no hubiera hecho esto. Y fue un conflicto muy grande, pero el Señor, gracias a Dios que yo nunca estaba siempre viniendo aquí, me mostró que yo no tenía nada que ver con esa decisión que Él tomó. Es una decisión que Él tomó que no tenía nada que ver conmigo. Si yo no hubiera estado lista, yo no lo hubiera podido perdonar y hubiera sido muy terrible, incluso con mis hijos, los hubiera seguro pues en contra de su papá, porque tenía como todo el derecho, porque una infidelidad te da como una licencia para defenderte. Y Andy Pedro cambió motivado porque yo cambié. Él ya veía que yo estaba más en paz, más tranquila, lloraba y tenía crisis, pero yo cambié absolutamente todo porque yo le dije al Señor un día, llorando, le dije, Señor, yo te prometo, con los niños cogidos de la mano, oramos. Y yo dije, Señor, si tú haces el milagro de que mi esposo regrese, yo te prometo que voy a ser una buena esposa para tu gloria. Yo voy a ser una buena esposa como tú quieres que yo sea. Eso incluye el ver al otro como una persona en proceso también, que está sufriendo, que tiene dolores, que no está bien igual que no estás bien tú. Entonces mi corazón se abrió y yo empecé a ser más alegre, a ser una esposa como debía ser. Yo por 16 años lo que hice fue defenderme y pelear, pero ahorita empecé a dar amor, a preocuparme de cómo estaba él. Y yo creo que fue el amor de Dios que el Señor permitió que mi esposo viera en mí, que él empezó a pensar también en su corazón que vale la pena, que Dios es real, que es bueno, que si me puede cambiar a mí,
era verdad lo que Dios estaba haciendo. Después de que mi esposo regresó a la casa y empezamos como a conocernos, como decidimos que 16 años de matrimonio estaban en cero y íbamos a empezar una nueva historia. Entonces empezamos como novios, a conocernos, a salir juntos, y yo sé que eso ha traído sanidad al corazón de los niños también. Es un proceso largo, difícil, porque los niños sufren mucho con todo esto. Y hemos caminado juntos sabiendo que en el momento que nos separemos del Señor, las cosas pueden cambiar. Nuestra vida ahorita es, creo que un matrimonio normal. Estamos bien, contentos, podemos resolver los conflictos de una forma diferente. Hay mucha más unidad. Y mi esposo también está súper lindo, que él me llama, nos llamamos durante el día, que eso era algo que nosotros no teníamos pendientes el uno del otro, cosas lindas, detalles que hemos aprendido, y estamos en continuo crecimiento. Nos preguntamos el uno al otro que, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué el Señor te está diciendo de esto? Para mejorar. Bueno, y después de todo lo compartido, vienen las cosas buenas. Y lo que quiero decirles a las personas que nos están escuchando, mujeres, hombres que están deprimidos, que están en una situación donde dicen ya no hay salida, estoy desesperado, no quiero este matrimonio, no amo a mi esposo, me quiero suicidar, quiero tirar la toalla, cristiano, no cristiano, de cualquier religión, donde tú quieras que te encuentres, hay esperanza para ti porque Dios es bueno. Y Dios nos hizo a nosotros con un propósito, y el propósito es que estemos bien con Él, que podamos disfrutar de las cosas que Él ha hecho. Y una de las cosas que Él ha hecho es el matrimonio, la alegría, la paz, los hijos. Los hijos son un regalo de Dios, y Dios quiere que en esta temporada, especialmente ahora, tengamos familias fuertes, tengamos hijos fuertes, sanos. Y es un camino difícil, sí, pero es un camino que podemos recorrer juntos de la mano del Señor y de otras personas que definitivamente nos quieren ayudar. Así que no tengas miedo, no tengas temor, resiste. Dios es bueno, solamente levanta tus ojos, levanta tus manos y recibe su amor. No es que tengamos que hacer nada. A veces creemos que acercarnos a Dios hay que tener un protocolo especial y tengo que convertirme en tal cosa para que el Señor me ayude. No, tienes que ir donde Dios y Él va a hacer de ti como Él quiera. Te va a restaurar, te va a sanar, te va a liberar, va a darte paz, alegría, y te va a enseñar que vale la pena vivir, porque si todavía estás aquí con un propósito.